Es el Día Mundial de las Legumbres. Es una muy buena oportunidad para que todos podamos tomar conciencia de lo que representa una jornada que, desde el punto de vista de la difusión, debería servirnos a todos porque las legumbres son importantes tanto en la economía como en el consumo y como producto. Estamos con Nicolás Carnovi, es vicepresidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Nicolás, bienvenido a Mundo Agro, un placer, ¿eh? Muchas gracias, Julio. Buenos días. El placer es mío. Bien, ¿por dónde empezamos a hablar de la importancia de las legumbres en este Día Mundial o Día Internacional? Bueno, hoy es el Día Internacional de las Legumbres. ¿Cómo se llega al Día Internacional de las Legumbres? Básicamente, la Organización Mundial de Legumbres, que se llama GPC por sus siglas en inglés, quiere decir Global Pulse Confederation, hace varios años viene trabajando en conjunto con FAO, que FAO es un organismo que es de la ONU, básicamente depende directamente de la ONU, para que se establezca este día. Como hay otros días de diferentes alimentos, quería tener su día las legumbres, un poco para que se reconozca la importancia que tienen las legumbres, como vos bien decías, desde el nivel productivo hasta el consumo que tiene para las personas. Bien, En el caso de... Sí. y desde este punto de No, vista, contame. en el punto de vista de la República Argentina, hay un nivel muy importante para estar emparentado con este tipo de producto y con este tipo de cultivo. Totalmente. Bueno, en Argentina se producen, legumbres hay un montón en el mundo, digamos, pero las más conocidas son 4, por así decirlo, y al menos en Argentina, y son las 4 que se producen en la Argentina. Hay diferentes tipos y un montón de variedades, pero digamos que en Argentina se producen porotos, garbanzos, arvejas y lentejas. Las 4 legumbres principales se producen en la Argentina, en diferentes zonas geográficas y en diferentes momentos, no todos, pero algunos, diferentes momentos del año, pero todas se producen en la Argentina. ¿Cómo será de importante todo esto que el nivel de este tipo de producción debería o es reconocido como economía regional? Bueno, es muy importante. Acá hay que analizar cada legumbre puntualmente para que uno lo pueda entender, porque no todas son iguales. Las legumbres en general son cultivos de invierno, en general. O sea, se siembran en los meses de junio, mayo, junio, julio y se cosechan en noviembre, diciembre, como si fuera el trigo, para que la gente lo pueda entender fácilmente. Sí. Esas son todas las legumbres, a excepción del poroto, que el poroto, como se siembra en el norte argentino, se siembra en Tucumán, Salta y Jujuy principalmente, tiene un clima distinto, porque el norte tiene un clima diferente. El poroto se siembra en febrero y se cosecha en junio. Sigue siendo un cultivo de invierno, pero digamos que es como otoño, por así decirlo, digamos, ¿no? Es distinto. La importancia para Argentina, para las economías regionales, es fundamental. El poroto, por ejemplo, vamos al poroto, en el caso de lo que sería Salta, está entre las primeras 3 o 4 industrias o sectores en cuanto a importancia y nivel de actividad. Eso para la provincia de Salta. Si nos vamos en el caso de el garbanzo, es importantísimo para el norte de Córdoba, por ejemplo, toda la zona de Jesús María. Si queremos ir a la lenteja, toda la zona que si bien es la legumbre más chiquitita, toda la zona alrededor de la zona lentejera por excelencia también es muy importante. Pero las 4 legumbres cumplen la condición de economía regional por varias razones, principalmente porque se siembran y se cosechan propiamente en economías regionales. Por otro lado, están lejos de los puertos, sacando la lenteja que se hace cerca de Rosario, las demás legumbres están a más de 400, 500, y en el caso del poroto, a más de 1000 kilómetros de los puertos. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que tienen, digamos, como las legumbres se procesan, digamos, a diferencia de lo que sea la soja o el maíz, la legumbre pasa por una planta de proceso donde se limpia, se selecciona, se clasifica. Eso le da trabajo a un montón de gente que están en determinados pueblos o regiones muy lejos de las principales ciudades del país. Entonces, digamos, las legumbres cumplen todas la característica de economía regional y así lo reconoce el gobierno. Aquí en la provincia de Córdoba, puntualmente con el tema del garbanzo, que ha desarrollado una economía muy particular, ha significado que numerosas compañías hayan iniciado esto de plantar cultivares especiales con vistas
a una posible exportación o generar productos para el mercado interno, y hasta ha generado un clúster de garbanzo para inclusive generar conocimiento, desarrollo tecnológico y científico para mejorar precisamente el cultivo. Así es, bueno, está muy bien lo que ha hecho la provincia de Córdoba, hicieron lo que se llama el clúster de garbanzo, como también tiene la provincia de Córdoba en el sur el clúster del maní. Básicamente, el clúster es como si fuera una especie de grupo de personas o compañías interesadas en el desarrollo de un cultivo, no solo en el desarrollo, sino también en el proceso y en las cuestiones comerciales, como una especie de sector vendría a ser, donde se reúnen, se apoyan, digamos, tratan de ver qué se puede hacer para mejorar desde el punto de vista, desde la semilla hasta la exportación. Se tratan los problemas en común, las cosas que se pueden mejorar, qué se puede hablar con diferentes sectores gubernamentales para poder incentivar el desarrollo de dicho producto. Está bárbaro lo que se hizo, el garbanzo ha crecido muchísimo en Córdoba, y de no ser por los últimos 2 o 3 años, que tuvo malos precios internacionales y las cosechas se complicaron por seca principalmente, la realidad es que tiene un potencial enorme en el norte de la provincia de Córdoba, el garbanzo. Se puede crecer Bien. muchísimo más todavía. Estamos hablando entonces de una serie de cultivos que forman parte de estas legumbres que se producen en la República Argentina, que desde el punto de vista económico generan lo suyo, mueven economías regionales. ¿Con qué destino, Nicolás? Porque hoy por hoy una de las cosas que ustedes están advirtiendo desde la Cámara de Legumbres es que en buena parte todo lo producido va al exterior, pero tiene poca incidencia en el consumo interno. Sí, bueno, a ver, acá hay que separarlo. Históricamente, e inclusive ahora todavía, las legumbres siempre se produjeron para la exportación. ¿Por qué se produjeron para la exportación? Bueno, es un hecho histórico. Nosotros tenemos que analizar un poco la idiosincrasia de la Argentina y el consumo de la Argentina. La realidad es que si vos me preguntás a mí qué consumimos los argentinos, yo me incluyo también, obviamente. En general los argentinos consumen carne, sea carne de vaca, puede ser, o carne de pollo. Consumimos muy poco pescado, casi nada básicamente. Nuestra proteína, digamos, nuestra fuente proteica se va a las carnes, o carnes blancas como puede ser el pollo, bueno, o carnes rojas como puede ser la vaca o el cerdo. De ahí sacamos en general nuestra fuente de proteína a los argentinos. Y fuera de eso comemos, bueno, nada, en general el argentino come arroz, se come bastante arroz, no tiene proteínas, pero se come arroz, se come papa, se come tomate, se come bastante pasta también. Ahora, ¿por qué no se comen legumbres? Bueno, es una cuestión difícil de explicar. Es como, por ejemplo, vamos al otro lado para que uno se entienda. ¿Por qué en la India se comen un montón de legumbres y no se comen tantas carnes? Bueno, carne de vaca está prohibido, pero digamos, ¿por qué no se come carne de cerdo? O se come algo, pero no tanta como las legumbres. Son hábitos de consumo que vienen un poco en la historia, y la realidad, si me preguntas a mí, Julio, en lo personal, es muy difícil cambiar eso. Si bien en los últimos años hay un incentivo a que uno consuma más legumbres, principalmente porque es sano, las realidades nutricionales son muy bajas en grasas, ayudan a bajar el colesterol, ayudan a promover las funciones cardíacas, digamos, tienen funciones digestivas muy buenas. Entonces, si vos me preguntás a mí, bueno, a uno cuando compara el alimento, la carne, o consume las legumbres, dice, bueno, fantástico consumir legumbres. Pero bueno, la realidad es que mucho al argentino no le gustan o todavía no le gustan. Eso es un poco la razón histórica por la cual no se consumen, y al mismo tiempo, ¿a dónde van nuestras legumbres? Como me preguntaba. Bueno, las legumbres argentinas se pueden dividir, depende de la legumbre, pero para hacerlo sencillo, básicamente van a 3 mercados. Un mercado es lo que sería el mercado de Europa, que eso incluye todo lo que sería la Europa mediterránea, desde Portugal, Francia, Italia, Grecia, toda la Europa mediterránea, lo que está cerca del mar Mediterráneo, todo eso va ahí. El segundo mercado que tenemos es Medio Oriente. Medio Oriente está liderado por Turquía, pero también va a Jordania, va a Israel, hay a varios países, va al Líbano, hay un montón de países, ¿no? Y el tercer mercado es el norte de África, que está liderado por Argelia, pero no solo es Argelia, es Marruecos, etc. Si nosotros tomamos, y después hay mercados más chicos, pero que vienen creciendo,
como puede ser Sudamérica. En el caso del poroto negro, Brasil es el máximo exponente, digamos, con casi toda la exportación de poroto negro. Pero después hay mercados como Chile, Colombia, mismo Venezuela, bueno, que digamos los últimos años crecieron, no tanto Venezuela, que ya viene hace muchos años, pero digamos Chile o Colombia fueron dos mercados que crecieron. Y después tenés mercados en el Caribe chiquitos para algunos tipos de porotos, pero si vos me preguntás en términos generales, la Argentina exporta a más de 50 países, o sea que está muy variado, digamos, la exportación argentina y los destinos hacia dónde van nosotros. Es decir, hay oportunidades para quienes producen este tipo de legumbres de exportar. Lo que ustedes también están preocupados en generar acciones para que también sea un incentivo para quien produce que se consuman más legumbres en la República Argentina, y de eso ustedes permanentemente están trabajando. Sí, la Cámara trata de desarrollar el impulso del consumo de legumbres, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Si es en Argentina, bienvenido sea, y si es en otros países también. La realidad es que la Argentina necesita estar, o sea que mientras se consuman legumbres en cualquier lugar del mundo, nosotros, digamos, desde el punto de vista de la Cámara, y para la Argentina estamos contentos porque la Argentina tiene un potencial enorme de desarrollo. Ya lo hace muy bien y todavía se puede incrementar y se puede hacer mejor. Por ejemplo, la Cámara de Legumbres está desde hace años trabajando con China para abrir el mercado chino. Lo hemos abierto para arvejas, por ejemplo, pero todavía nos falta abrirlo para garbanzos y para porotos. China es un mercado enorme, con una exportación enorme, con una importación de estos productos muy importante, o sea que se puede seguir creciendo muchísimo. Acá el tema para poder crecer en la producción de legumbres es poder tener bases sólidas, reglas de juego claras para los productores, que puedan saber que pueden desarrollar genéticamente semillas, que pueden traer maquinaria, que pueden pensar en el mediano y largo plazo, no solo pensar en el corto plazo, que es un poco el problema que tiene la Argentina en general o el campo. Es decir, reglas claras, que no haya gravámenes que aparezcan sobre la marcha y que puedan llegar a afectar un cultivo que a veces es de cuidado. Lo vemos particularmente aquí en el garbanzo, requiere de ciertas condiciones, requiere de una inversión por parte de los productores, como vos decías, requiere de certidumbre también, ¿no? Totalmente, las legumbres son productos muy específicos donde a diferencia del cereal uno tiene totalmente otras reglas. Acá no hay precios pizarra, no hay grandes jugadores, son empresas básicamente familiares, si querés decirlo, alguna puede ser un poco más grande que otra, pero siguen siendo empresas familiares, todas de capitales argentinos, o la mayor parte, por así decirlo, en donde se necesitan de alguna manera estabilidad para su producción. Ya de por sí tenemos una inestabilidad enorme, como vos bien decías, con el clima, que al ser lugares muy específicos, a veces el clima te juega una mala pasada y bueno, claro, se perdió la campaña o lo que fuere. Entonces se necesitan reglas de juego claras para poder tener políticas de desarrollo, porque desarrollar una semilla o hacer un programa genético no es algo que uno logre de un año para el otro. Esto necesitas muchas campañas de pruebas y errores hasta que uno la pueda acertar. Nicolás, para el final, ¿cuál es el mensaje que deja la Cámara de Legumbres de la República Argentina para los productores, para los consumidores, para aquellos que ven tal vez con atención esto que puede llegar a ser una novedad, que se produzcan tanto poroto, poroto mum, tanto garbanzo, la arveja, la lenteja? ¿Cuál es el mensaje final que dejas? Bueno, siendo hoy 10 de febrero, dado que es el Día Internacional de las Legumbres, me gustaría desde la Cámara de Legumbres compartir con todos este día, desearles realmente feliz día a todos los que trabajamos en el sector de las legumbres en la Argentina y en el mundo. Puntualmente me refiero a la Argentina porque sabemos lo difícil que es la producción en la Argentina, del cultivo que fuere, pero especialmente de las legumbres. Les deseamos feliz día para todos. Ojalá que podamos seguir trabajando e incentivando la producción, el consumo y la exportación de legumbres al mundo. Nicolás Carnovi, muchísimas gracias. El reconocimiento al trabajo que realiza Clera, y será hasta la próxima. Muy amable. Muy bien, que tengas buenos días.